Una verdadera alegría volver a compartir con ustedes, queridos participantes del curso del aula virtual de Sobicaín en este mes de septiembre, recordando el libro de los Hechos. En esta tercera clase, el material está puesto en el aula virtual, que corresponde a la tercera etapa, a la cuarta etapa y a la quinta etapa según la estructura que ya hemos comentado del libro de los Hechos. Esta tercera etapa ya algo habíamos adelantado la semana pasada, que corresponde al tiempo de la encrucijada de la Iglesia. Es cuando cuando afloran determinados conflictos, y también la forma en que lo van a solucionar la comunidad primitiva, como muchos de ustedes ya contestaron a través del foro, y de paso les agradezco la activa participación justamente a través del Concilio de Jerusalén. La cuarta etapa corresponde a la apertura definitiva de la Iglesia, siguiendo la propuesta, la lógica del reino instaurado por nuestro Señor Jesucristo. La palabra que se expande hacia todos los lugares, y la quinta etapa va a corresponder justamente, como lo dije hace unos minutos, a la última etapa, que va a corresponder a la persecución y el martirio. Una aclaración con respecto a esto. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, no sé, no lo he hecho, pero quizás a lo mejor lo podríamos llegar a leer a lo mejor en 2 horas, o quizás menos tiempo. Pero en realidad el libro de los Hechos nos hace un relato de 30 años aproximadamente de lo que aconteció en la iglesia primitiva. A nosotros nos parecen, al leerlos en forma continua y seguida, parecen tiempos más cortos, y al no tener algunas fechas claras, porque al igual que la redacción de los evangelios, a quien escribió el libro de los Hechos no es una biografía, al no ser un documento histórico, sino que es al relatar las experiencias de hombres y mujeres a través de los cuales se expande el reino de los cielos. No se hace hincapié en la fecha, por ejemplo. Entonces, por eso le decía que son fechas aproximadas, que el libro de los Hechos se escribe, narra, no es que se escriba, sino que narra un tiempo que va entre los 30 y los 60 años de nuestra era, lo que es mucho tiempo. Habrán pasado muchas más cosas que no quedan relatadas en el libro de los Hechos, y lo que yo ahora les quiero proponer también para marcar la forma en que fue escrita el libro, algunos detalles. Antes vuelvo a la última etapa, persecución y muerte, y martirio, perdón. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar más que nada del martirio y de la persecución a los primeros cristianos por el Imperio Romano. La persecución que es narrada en el libro de los Hechos, como corresponde hasta el año 60 aproximadamente, es la persecución realizada por los propios judíos a los judíos conversos, o en algunos casos por los gentiles o por los paganos. Hay muchos relatos de eso en el libro de los Hechos, de que cuando Pablo llegaba a alguna ciudad que los quería convertir, y que eso iba en contra de los intereses económicos, porque era un mensaje liberador y de igualdad, y eso molestaba en muchas ciudades donde se compartía, entonces se lo perseguía a Pablo y a los primeros constructores de la iglesia. Entonces no tiene que ver las persecuciones que nosotros leemos en el libro de los Hechos con las que van a acontecer luego en manos del imperio romano. Como les decía, en el libro de los Hechos, a mí una de las cosas que me llama mucho la atención y que la quiero compartir con ustedes es como Lucas nos cuenta algunas veces en primera persona. Es decir, él cuenta algunas cosas que él vivió en persona,
y otras cuenta que se las contaron. Para ejemplificar esta situación, yo les voy a indicar que se fijen en el capítulo número 16 del libro de los Hechos. Fíjense cómo empieza. Dice, capítulo 16, tomé así un texto porque este ejercicio uno lo puede hacer en varias partes del libro. Dice, Pablo llegó luego a Derbe y más tarde a Listra, donde había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una judía convertida a la fe y de padre pagano. Aquí se unen dos cosas. Primero, que aparece Timoteo, a quien Pablo luego le va a escribir la carta. Y de hecho, en la carta de Timoteo sabemos cuál es el nombre de la mamá de Timoteo, que acá no aparece, pero que sí aparece en la carta. Si ustedes notaron, aquí el autor del libro de los Hechos está contando como un relato. Pablo llegó luego a Derbe y va más. No está él involucrado quien escribe. Eso es en el versículo número 1 del capítulo número 16. Si nos adelantamos un poquito y vamos al versículo número 16 del mismo capítulo del 16, va a aparecer una historia que ustedes ya la conocen porque ya la vimos en la primera semana. Ustedes contestaron por el foro, la de la muchacha adivina que lo persigue a Pablo. Comienza así, capítulo 16, versículo 16. Un día, mientras nos dirigíamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha poseída de un espíritu de adivinación. Aquí, el autor de los Hechos nos está narrando que él es parte de esa situación, es decir, no la cuenta como una persona que la está viendo de afuera o que le comentaron, sino es que él es mismo parte de esa situación. Así es como se construye el libro de los Hechos, con los relatos que escuchó el autor y también con los que vivenció. Y al mismo tiempo, y les vuelvo a repetir, el libro de los Hechos presenta justamente esta similitud con los evangelios. Nos relatan conversiones, nos relatan encuentros, se nos relatan desencuentros, se nos relatan formas nuevas de organización para la comunidad religiosa, donde todo se viene presentando como una novedad. En definitiva, lo que se nos quiere mostrar es lo que venimos diciendo reiteradamente, es ese obrar del Espíritu Santo. Por eso, el libro de los Hechos no lo podemos tomar como una biografía o como un libro histórico. Y en estos detalles que encontramos, y es en el que quiero hacer hincapié en este día con ustedes, más allá de recordar que el material obligatorio es el que está puesto en el aula virtual, es como el libro de los Hechos se empieza a contar a partir de un espacio característico y termina en ese mismo espacio característico. Uno de los hilos conductores que podemos encontrar en el libro de los Hechos son las casas. La casa donde están reunidos los primeros discípulos, que está comentado al principio del libro, donde están compartiendo por un lado la novedad de la resurrección y al mismo tiempo los temores. La casa, que es abierta por el impulso del Espíritu Santo, y podemos hacer una continuidad de muchas casas en el libro de los Hechos hasta llegar una última, a la casa donde vivió Pablo en Roma. Les voy a leer en el final, capítulo número 28 del libro de los Hechos,
a partir del versículo número 15. Los hermanos de esta ciudad, informados de nuestra llegada, nos salieron al encuentro y nos alcanzaron a la altura del foro de Apio y en las 3 tabernas. Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y se sintió reconfortado. Cuando llegamos a Roma, recibió autorización para alojarse en una casa particular con un soldado que lo custodiará. A partir de ahí, Pablo va a estar, según lo que nos narra el libro, siempre en esa casa, con un custodio. Entonces, volvamos a retomar la imagen. En el acontecimiento de Pentecostés, el fuego del Espíritu Santo que está retenido por 4 paredes en el centro del templo, se escapa y se va a una casa del pueblo, una casa sencilla, una casa común y corriente, pero donde está el pueblo reunido que alaba a su Señor que ha vencido a la muerte. Ya no se va a poder detener esta idea de que la iglesia primitiva se constituye en casas, en pequeñas comunidades, con personas de almas generosas que frente a la incapacidad de encontrar otro lugar para reunirse, abren las puertas de su casa. Y el libro concluye con Pablo en una casa, no ya en Jerusalén como había empezado con Pentecostés, sino la casa en Roma. El libro de los Hechos nos marca la reflexión acerca de la necesidad nosotros y nosotras de ser instrumentos en las manos de Dios para que se manifieste su Espíritu Santo. Por otro lado, nos habla de la importancia de la misión, del poder contar lo que Dios ha hecho con cada una de nuestras vidas. Alguien puso en el foro, hizo la mención la semana pasada, eso de la importancia de la misión. El libro de los Hechos nos relata la misión de los primeros cristianos y cristianas. Y en tercer lugar, nos relata que no se necesitaban grandes estructuras edilicias, que la importancia estaba en abrir las casas. Que Dios nos permita abrirnos a cada uno y a cada una, abrir nuestros lugares para que el Espíritu se siga manifestando, que nuestras casas hoy también son el ámbito para compartir la novedad del reino y, en cierta forma, para seguir escribiendo el libro de los Hechos, para seguir relatando cómo el Espíritu de Dios sigue actuando hoy en su iglesia, a pesar de las encrucijadas, a pesar de los sinsabores, a pesar de las persecuciones, a pesar del martirio, porque relata el triunfo de la vida sobre la muerte. Que Dios los bendiga.